Hola, en este video conoceremos lo que es una función, su graficación y las maneras de representarla. ¿Sabías que mediante las funciones podemos describir el mundo real en términos matemáticos? Por ejemplo, el interés que se paga por una inversión depende del tiempo que ésta se conserve. O el área de un círculo depende de su radio. Observa que el valor de una cantidad variable y depende del valor de otra cantidad variable, que llamaremos x. Decimos que y es una función de x y lo escribimos como y igual a f de x, donde f representa la función, x a la variable independiente y a la variable dependiente. Entonces, una función f de un conjunto D a un conjunto Y es una regla que asigna a cada elemento x en D un solo o único elemento f de x en Y. Al conjunto D se le conoce como dominio de la función y el conjunto de todos los valores f de x se denomina rango de la función. Veamos más detalladamente el dominio y el rango de una función. Por ejemplo, pensemos en la función y igual a x cuadrada. Observa que para este valor en x tenemos un valor en y, o lo que es lo mismo, existe la gráfica. En este valor de x pasa lo mismo. Si seguimos trazando rectas, encontraremos que para cada valor en el eje de las x tendremos un valor en el eje de la y. Entonces, una manera más sencilla para determinar el dominio de una función es observando la gráfica. Y el dominio serán todos los valores en los cuales exista la gráfica en el eje de las x. Observa que en esta función la gráfica está dibujada en todo el eje x. Entonces decimos que el dominio de la función son todos los números reales. Y para determinar el rango hacemos lo mismo, pero ahora en el eje de la y. Podemos ver que tenemos gráfica solo en la parte positiva del eje de la y. Entonces el rango de la función es de 0 a infinito. Podemos restringir el dominio de una función. Por ejemplo, si quisiéramos hablar solo de valores positivos para x, escribiríamos y igual a x cuadrada para todas las x mayores o iguales que 0. Y por lo regular, al cambiar el dominio de una función, se modifica también el rango. Pero este no es el caso. Los dominios y los rangos de muchas funciones son intervalos o combinaciones de intervalos. Los intervalos pueden ser abiertos, cerrados y semiabiertos, así como finitos o infinitos. Ahora, ¿cómo podemos graficar una función? La gráfica de una función consiste en los puntos del plano cartesiano cuyas coordenadas son pares ordenados, x, y. Si quisiéramos dibujar la gráfica de la función y igual a x más 5 en el intervalo menos 2 a 2, primero tabularíamos ciertos valores en este intervalo. Por ejemplo, para x igual a 1, tendríamos que y es igual a 1 más 5, o lo que es lo mismo, y es igual a 6. Para x igual a 2, tendríamos que y es igual a 7. Para x igual a 0, tendríamos que y es igual a 5. Para x igual a menos 1, tendríamos que y es igual a 4. Y para x igual a menos 2, tendríamos que y es igual a 3. Una vez que tenemos estos pares ordenados, lo que sigue es localizarlos en el plano cartesiano. Observa 1,6, 2,7, 0,5, menos 1,4 y menos 2,3. Una vez que marcamos estos puntos, lo que sigue es unirlos mediante una recta. Y con esto hemos graficado la función y igual a x más 5 en el intervalo menos 2,2.
Es importante mencionar que no todas las curvas en el plano coordenado representan a la gráfica de una función. Y una manera de identificar si una curva representa o no a una función es mediante la prueba de la recta vertical. Esta prueba consiste en trazar rectas verticales sobre la curva. Si encontramos una que toque en 2 puntos a la curva, entonces decimos que la curva no representa una función. Por ejemplo, para esta curva podemos ver que siempre que tracemos la recta vertical, esta solo tocará en un punto a la curva. En cambio, en esta curva, al trazar la recta vertical, esta toca en 2 puntos. Entonces, la curva no representa una función. Hay ocasiones en las cuales una función se describe mediante el uso de fórmulas diferentes en distintas partes de su dominio. Por ejemplo, observa la siguiente función. F de x igual a menos x para x menor que 0. X cuadrada para x mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Y 1 para x mayor que 1. Observa que la función menos x es la siguiente. Pero como su dominio es solo para las x menores que 0, entonces vamos a considerar solo esta parte de la función. Ahora, la función x cuadrada es la siguiente. En esta función el dominio se restringe a los valores entre 0 y 1. Entonces solo se considerará esta parte de la función. Y para la función f de x igual a 1, observa que el dominio está restringido para todas las x mayores que 1. Entonces solo vamos a considerar esta parte de la función. A estas funciones se les llama funciones por partes y son llamadas así precisamente porque están formadas por partes de diferentes funciones. Las funciones también se pueden clasificar, pero esto lo veremos en el siguiente video.